Bienvenidos a un viaje lleno de sueños, traiciones y triunfos. Hoy les traemos la historia de José y su famosa túnica de colores. Un relato que nos enseña cómo la fe, la perseverancia y la sabiduría pueden superar las circunstancias más difíciles. Acompáñanos mientras exploramos la vida de José, desde ser el hijo favorito hasta convertirse en uno de los hombres más poderosos de Egipto. José era el hijo número 11 de Jacob, pero el primero nacido de Raquel, la esposa amada de Jacob. Desde su nacimiento, José fue el hijo favorito de su padre. Para demostrar este favoritismo, Jacob le regaló a José una túnica de colores, una prenda de distinción que lo separaba de sus hermanos. Esta preferencia no pasó desapercibida. Sus hermanos estaban llenos de celos. No solo veían cómo su padre lo trataba mejor, sino que José, siendo joven e inocente, comenzó a compartir sueños que parecían predecir su futuro. En estos sueños, sus hermanos y hasta su propio padre se inclinaban ante él. Esto aumentó aún más la ira y los celos de sus hermanos, quienes comenzaron a odiarlo. Un día, José tuvo un sueño que decidió compartir con su familia. En este sueño, él y sus hermanos estaban atando gavillas en el campo. De repente, la gavilla de José se levantó y permaneció en pie, mientras que las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante ella. Esto enfureció a sus hermanos. ¿Cómo se atrevía José a insinuar que algún día ellos, sus mayores, se inclinarían ante él? Pero el sueño no terminó ahí. Poco después, José tuvo otro sueño. Esta vez, soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Incluso su padre, Jacob, se sintió molesto por este sueño. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo habremos de postrarnos en tierra ante ti?, preguntó Jacob. A pesar de su molestia, Jacob guardó estas palabras en su corazón, intrigado por lo que podría significar. Los celos de los hermanos de José se convirtieron en odio puro. Un día, mientras José iba al campo a encontrarse con ellos, comenzaron a planear cómo deshacerse de él. Cuando lo vieron llegar a lo lejos, se dijeron entre sí: ahí viene el soñador. Matémoslo y veamos qué será de sus sueños. Sin embargo, Rubén, el mayor, intentó salvar a José. Sugirió que lo arrojaran a una cisterna vacía, con la intención de regresar más tarde y rescatarlo. Los hermanos aceptaron la propuesta, y cuando José llegó, lo despojaron de su túnica de colores y lo lanzaron a la cisterna. Mientras discutían qué hacer con él, una caravana de mercaderes ismaelitas se acercaba. Entonces, Judá tuvo otra idea. ¿Qué ganamos con matarlo? Vendámoslo a estos ismaelitas. Así, por 20 piezas de plata, vendieron a José como esclavo. Los hermanos tomaron la túnica de José, la empaparon en sangre de cabra y la llevaron a su padre, Jacob. Al ver la túnica ensangrentada, Jacob llegó a la conclusión de que una fiera había devorado a su hijo amado. Su dolor fue tan profundo que dijo: lloraré a mi hijo hasta que descienda al sepulcro. Mientras tanto, José fue llevado a Egipto y vendido como esclavo a Potifar, un oficial del faraón y capitán de la guardia. A pesar de estar en una tierra extranjera, la mano de Dios estaba sobre José. Era diligente y trabajador, y pronto se ganó la confianza de Potifar, quien lo puso a cargo de su casa. Todo iba bien para José hasta que la esposa de Potifar lo acusó falsamente de intentar abusar de ella. Aunque José era inocente, fue arrojado a la cárcel. Parecía que la vida de José estaba llena de caídas constantes, pero incluso en la cárcel, José siguió siendo fiel a Dios. El carcelero pronto se dio cuenta de la sabiduría y responsabilidad de José y lo puso a cargo de todos los prisioneros. Fue en esta cárcel donde José conoció a dos prisioneros importantes, el copero y el panadero del faraón. Ambos hombres tuvieron sueños perturbadores, y José, con la ayuda de Dios, los interpretó correctamente. Al copero le anunció su pronta restauración a su puesto, y al panadero, su inminente ejecución. Y así sucedió, tal como José lo había predicho. 2 años después, el faraón tuvo un par de sueños que nadie en su corte podía interpretar. El copero, recordando a José, le habló al faraón de aquel joven hebreo que había interpretado su sueño en la cárcel.
El faraón mandó llamar a José de inmediato. Cuando José se presentó ante el faraón, éste le contó sus sueños. Vio 7 vacas gordas que eran devoradas por 7 vacas flacas y 7 espigas llenas que eran devoradas por espigas marchitas. José, con la sabiduría de Dios, explicó que los sueños eran una advertencia. Egipto experimentaría 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambruna. Impresionado por la sabiduría de José, el faraón lo nombró gobernador de Egipto, poniéndolo a cargo de almacenar provisiones durante los años de abundancia para que el país pudiera sobrevivir los años de escasez. En un abrir y cerrar de ojos, José pasó de ser esclavo y prisionero a ser la mano derecha del faraón. Cuando llegó la hambruna, no solo afectó a Egipto, sino también a las tierras vecinas, incluida Canaán, donde vivía Jacob y sus hijos. Al escuchar que había grano en Egipto, Jacob envió a sus hijos a comprar provisiones. Cuando llegaron ante José, no lo reconocieron. Habían pasado años y José ahora vestía como un noble egipcio. Sin embargo, José los reconoció de inmediato. En lugar de rebelarse de inmediato, José decidió probar a sus hermanos. Los acusó de espías y los mantuvo en prisión por 3 días. Luego, les ofreció un trato: regresarían a su tierra con grano, pero tendrían que traer a su hermano menor, Benjamín, como prueba de su honestidad. Cuando finalmente trajeron a Benjamín, José no pudo contener más su emoción. Lloró y se rebeló ante sus hermanos, diciendo: «Yo soy José, su hermano, el que vendieron a Egipto». Sus hermanos, atónitos y aterrorizados, se inclinaron ante él, recordando los sueños de José, pero José no guardaba rencor. Les dijo: «No se entristezcan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido aquí, porque Dios me envió delante de ustedes para preservarlos». Así, la familia de Jacob fue reunida en Egipto, y José, el soñador, salvó a su pueblo. La historia de José nos enseña que, aunque la vida nos presente pruebas y traiciones, la fe en Dios puede llevarnos de la oscuridad al triunfo. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia bíblica. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Hasta la próxima.